Grabar. Ahí está grabando porque salió el botoncito rojo. El cosito de grabar, sí. Tema que no estoy viendo en qué parte de la pantalla me aparece. Acá está. Está grabando. Bueno, vamos a ver esto. Ventana, pantalla completa. Tenemos cualquier cosa, los que están, no tengan problema en interrumpir, y si no, en escribir en el chat cualquier duda. Fíjense, acá parto con esta imagen. Cuando yo hablo del ecosistema del arte, vieron que yo les dije que se trata del área de influencia que tiene una obra artística. Ustedes, ¿qué están viendo en esa imagen? La Mona Lisa y el universo de la Mona Gioconda. Lisa. ¿Y qué tiene ese universo? Tiene muchas variaciones de la obra, tanto Está de interpretada de diferentes formas, pintura, por diferentes. tanto de pintura como de película. Incluso abajo hay una fotografía de gente grabando la Mona Lisa, sacándole fotos en el Louvre. ¿Qué más ven? A ver, vieron, o sea, interpretaciones. Gente sacándole una foto, gente observándola. Interpretaciones que son directas como, a ver, si ustedes ven lo que hay en el medio, la Mona Lisa posta. Lo que ven atrás son dos Mona Lisa contemporáneas que se cree que o son dibujadas por Miguel Ángel, por Leonardo, perdón. Siempre confundo Leonardo con Miguel Ángel. Son dibujadas por Leonardo y pintadas por alguno de sus ayudantes, o dibujadas y pintadas por alguno de sus ayudantes, pero son de gente allegada a Leonardo. Y después para atrás ya es como el mundo ya se descontrola. Entonces vos tenés imagen de película, tenés meme, tenés libro. Distorsionada. Distorsionada y O cualquier, a veces o sí, a cualquier veces no. rostro, depende del rostro y de la importancia, nos remite a la obra. Se mezclan distintas claro. obras, porque está Los Simpson mezclada con la Gioconda, después están los Muppets, y después está como el arte de Warhol mezclado con la Gioconda, entonces se como encuentran dos No es que universos. está como, es el arte de Warhol. Sí. Que básicamente la idea es como que después lo vamos a ver más a fin de año, pero el tipo tiene como la idea del arte, esta visión del arte que le vamos a mostrar ahora. Y quiero que vean que el resultado de esta visión del arte no es necesariamente hacer un colorinche, como puede ser hacer Pero más cualquier cosa. allá de que esté Incluso interpretada de diferente forma o distorsionada de diferente forma, al mirarlo es como que sabemos que estamos tomando a la Gioconda. Ajá. Bueno, eso ustedes están viendo acá. ¿Vieron cuando hablábamos recién de que vos tenías en los libros de Jane Austen algo bastante fácil para encontrar a primera vista, que es las películas, ¿no? Son esto que estamos viendo acá cerca. Es lo fácil, lo directo. Pero hay cosas que van a ir más allá, y eso es lo que tienen que aprender a descubrir. Vamos a hacer la reflexión sobre eso. Y para el otro lado, porque fíjense si acá pueden ver que hay como un árbol, que dicho sea paso, ese árbol, ven las ramas del árbol, es dibujado por Leonardo, y el mismo árbol está medio como en negativo hacia abajo, que son las raíces. ¿Por qué? Esta obra tiene sus raíces, que es lo que voy a llamar como ecosistema engendrador, y tiene su rama, que es el ecosistema engendrado. O sea, el mundo que dio vida a esta obra y el mundo que genera esta obra. Acá se ve medio clarito, pero después van a ver que no es tan simple, porque es medio como, de repente se convierte como algo cíclico. Por eso acá aparece también, de repente, estoy haciendo aparecer personas sacándole una foto en la contemporaneidad que no son 400, 500 años después de que se pinta el cuadro. Avancemos un poquito. Los temas. ¿Qué es el arte? Una de las primeras cosas que hubo, la primera pregunta que hizo Jorgelina cuando arrancamos la materia fue: ¿qué es el arte? Como tuvimos muchas respuestas, parto de poner el arte. Esto después te lo leen. Esta sería como la versión explicada. Parto de poner la definición que hace la RAE de qué es arte,
Y de todas estas, la que más se parece a la que vamos a manejar es la segunda, manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma, a ver si alguien quiere entrar, o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Una vez tomado arte, a ver, ¿qué es el arte? ¿Y qué nos lo que pongo acá abajo? De todo lo que aparece nos quedamos con el segundo, pero para su uso en el aula debemos materializarlo en una obra de arte. Por lo tanto, desarrollaremos el ecosistema del arte desde allí, o sea, de la obra del arte. ¿Qué es la obra de arte? Cualquier producto intelectual de ciencias, letras o arte con particularidad que es de alguna importancia. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué hago esta pregunta que parece como tan fácil, de fácil respuesta? Porque quiero que se saquen la idea de que la obra de arte es solamente el cuadro que está puesto en el museo. La obra de arte no es solamente eso. La obra de arte puede ser todo. Lo que no Todo es quita arte. de que esta obra de arte esté, según ciertas varas que se usen para medir, a otro nivel que las otras obras de arte. ¿Mm? No estoy negando esa clasificación tradicional, pero la estamos interpretando. ¿Por qué existe? Entonces, ¿por qué tiene relevancia la Mona Lisa? Por cómo está, por su técnica, por el lugar donde está, por la fama que tiene, todo eso junto, por quién la hizo, por quién la interpretó, por qué aparece en todos lados. Bueno, y ahí está la reflexión. No se queden con es importante y por ende es canon a imitar. Porque tú vos podés decir, esta es importante, esto es lo que está bien, todo lo que no sea esto está mal. Que es como se ha tomado el arte muchas veces. O a la inversa, vos decís, no, esto es puro marketing, esta es una porquería, me hago el anti-arte, el outsider y no, toda la vez. Bueno, acá cuando vemos lo que es una obra de arte, acá todo esto va a ser una reflexión sobre los tipos de arte que hay, fíjense, de artes mayores, artes menores, que alguna vez se hizo como una clasificación de que hay artes que son mejores que otros. Esa clasificación se pone en crisis después, pero bueno. Luego hablamos, bueno, una reflexión sobre lo que es la obra de arte y cómo, por ejemplo, puede ser obra de arte esto, que está atrás de un vidrio en un museo y todo el mundo viaja para sacarle fotos, o puede ser obra de arte esto. Ustedes se fijan, a ver, ¿qué opinan de eso? ¿Es o no es? ¿Puede serlo o no serlo? Y para mí sí Hay una clasificación. Porque hay una idea que muchas veces que se dicen, es arte lo que está por una definición, yo no estoy muy de acuerdo con esta, porque para mí el arte puede tener su uso. Pero si tiene un uso ya deja de ser arte. Entonces esto al tener un uso no sería arte. No sé, yo lo tengo aquí en mis manos, que es mi mouse, como pueden verlo, y esto se llega a romper y esto puede llegar a ser apreciado en su uso. Y acá, bueno, hacemos una reflexión sobre si es bueno o malo esa idea, porque a ver, nosotros tenemos una idea de que el arte, la idea tradicional es que el arte es este que está en el museo. Y acá vemos qué tiene de bueno, de malo y de neutro esa idea de que hay un arte a otro nivel. ¿Mm? Como esto es el basamento de qué es lo que vamos a hablar sobre arte, porque a ver, si vamos a hacer el ecosistema de una obra artística y vamos a hablar de otras obras de arte, si nosotros nos quedamos solamente con lo que está atrás de una vitrina en un museo, nos va a quedar bastante poca cosa. Por ejemplo, que existe el Orgullo y Prejuicio, vas a tener que buscar en un museo reputado que haya un cuadro sobre eso y te deja fuera todo el resto. No es así. O sea, o el otro libro que tenía varios fanfic. Entonces, ¿saben qué es un fanfic? Si alguien no sabe, que diga que no. No. Fanfic es como una ficción hecha por un fan, por un seguidor. Entonces vos, por ejemplo, te gusta tal libro y haces una reversión. Y vos decís, ¿cuál es eso? ¿Tiene valor artístico? Obvio. El Rey León es un fanfic mainstream, o sea, un fanfic hecho con muchos recursos de Hamlet, por ejemplo, en la historia de Shakespeare.
Hay muchas cosas que damos como por asumida que son como una obra de arte nueva y es un fanfic con mucha reputación. ¿Cómo se ve una obra de arte? Este capítulo básicamente trata de una impresión subjetiva de cómo alguien percibe una obra de arte cuando va a un museo. Ustedes pueden compartirla o no. Que ahí también está bueno que se pongan críticos de esto. A partir de esto, van a ver cómo en un museo se suele ir con una idea, se puede encontrar obras de arte del mismo artista, que no hay poca gente viéndola, hasta que llega la obra de arte. Al final la obra de arte está rodeada de personas. Y al final te vas yendo y te encontrás con cosas, por ejemplo, como esta estatua que vos te la recordás, pero no la recordaste, y la recordás porque la viste en un programa de televisión que no tiene nada que ver. Bueno, esto también es para que hacer una reflexión sobre la importancia que se dan a la obra de arte y los niveles como de afloramientos que va teniendo ese arte. ¿Mm? Y terminamos acá la idea de o sea, hasta la página 20 el libro va a tratar sobre qué es el arte y cómo lo apreciamos. Cualquier duda que vayan teniendo a medida que lo vayan leyendo, no duden en consultarlo. Y acá entramos a lo otro importante, que es el ecosistema. Este relato describe la experiencia que muchas personas tienen al estar ante una obra maestra de gran arte. ¿Mm? Pero, ¿qué es lo que hace grande esa obra? Su calidad, su autor, su técnica, su contexto. Y yo acá pongo que hay un término que resume todo esto y es su ecosistema. Van a ver que cuando una obra tiene una reputación muy grande, es que tiene un ecosistema gigante. O sea, vos podés encontrar esa obra apareciendo en muchas cosas. Cosas no sé, de souvenir, en películas, en ropa, en historias. En una película que aparece, o sea, quieren decirte que están en tal museo o en tal ciudad o en tal país y ya aparece esa obra de arte. Por ejemplo, la obra de arte Torre Eiffel te dice esto hace en Francia. O decir que, no sé, en Buenos Aires poner el obelisco. O sea, esas cosas tienen su valor simbólico. Bueno, ese valor simbólico es el ecosistema apareciendo. Acá hablamos que es un ecosistema, comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. ¿Tiene el arte esas cosas? Fíjense, por ejemplo, acá un afloramiento puede ser aparecer en un doodle de Google, por ejemplo. Y sí, una obra de arte tiene todo eso. Porque, a ver, tiene, o sea, ¿está viva? Sí, porque desde el momento que vos la viste empezaste a tener relación con lo que estás viendo y lo interpretás. Y se va transmitiendo. Y eso la famosa palabra viralización es eso, que no es nada nuevo. O sea, ahora es común decir tal noticia se hizo viral. Creo que si ustedes se Disculpe, fijan, sí. dice Estela que la acepte en el Zoom. Ah, ahí está. Se dice tal noticia se hizo viral. Tal cosa se hizo, por ejemplo, cuando un video de música se hizo viral porque tal cantante lo subió a su Instagram. ¿Eso pasaba antes o no? Pasó siempre. O sea, desde, por ejemplo, vamos a un ejemplo nuevo. Bueno, ponemos el mismo ejemplo de la Mona Lisa. A ver, ¿y por qué estoy eligiendo la Mona Lisa? Porque es una obra de arte que vos estáis casi seguro que todos la conocen. Es una obra de arte que la mayoría de las personas lo van a conocer. Muy pocos te van a negar que esto es obra de arte. Y a su vez es uno de los cuadros, además de ser tan conocido, es uno de los que tiene como el, el ecosistema más grande. Pero esto mismo se lo podría decir con cualquier obra de arte. Cuando uno dice el ecosistema esto está vivo, está la obra de arte ahí en el museo. Hola,
Estamos Volví. desarrollándola. Sí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, yo te decía, por ejemplo, estamos hablando de lo que es el ecosistema, el arte como un ecosistema. Cuando dice comunidad de seres vivos, el arte por sí solo se puede apreciar, y sí. O sea, una persona que llega a la civilización y ve a esa obra de arte va a tener una apreciación. Pero para la mayoría no es una apreciación en solitario, sino que antes que vos viste eso, viste otras más cosas. Y cuando vos lo ves, todas esas otras más cosas están ahí como dándote letra. Que ahí me adelanto un poquito y vamos a lo que hablo del ecosistema engendrador y el ecosistema engendrado. ¿Qué es el ecosistema engendrador? La educación, conocimiento, creencias, vivencias, contexto, derecho artístico, vida del artista. Todo esto confluye en una palabra que voy a usar que se llama imaginarios. ¿Qué son los imaginarios? Que está aplicado acá en en estas páginas. Lo imaginario, en pocas palabras, es la, lo que tenés en tu cabeza que hace que vos interpretes de tal manera algo que sucede. Y todo eso que tenés en tu cabeza depende de todo esto que vemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés que analizar una obra de arte, vamos a poner un ejemplo, analizar un cuadro de Van Gogh, y vos querés imaginar y analizarlo como lo pensó Van Gogh, tenés que hurgar acá. No tenés que hurgar en lo que están viendo a alguien ahora en un museo, no tenés que hurgar en otras cosas. No tenés que hurgar en esto. Si vos te saliste de esto, posiblemente estés vendiendo fruta, como bien diría. O sea, estás haciendo la zaraza del arte. Acá no. Por otro lado, tenés el ecosistema engendrado, que es todo lo que va generando esa obra de arte. ¿Vieron como la imagen de la Mona Lisa primero que tuve, todo eso que genera? Bueno, pero ese ecosistema tiene distintos niveles. A ver, vamos a hacer un recorrido. La obra de arte puede quedar solo en la mente del artista. Piénsenlo, por ejemplo, que a usted un día se le ocurre algo o dibujan algo y se lo guardaron para ustedes nomás. Esa obra de arte queda muerta hasta que ustedes la traen así a su pensamiento. A ver, fíjense, por ejemplo, estos son los bocetos del Principito que hizo Saint-Exupéry. El tipo los dibujó y eso quedó, no los mostró. Después lo mismo, esa misma idea le quedó en la cabeza y en algún momento regresa y genera la otra obra de arte. Bueno, obras de arte que quedan solamente en la mente del artista, hay infinitas. O sea, ustedes mismos tienen muchas obras de arte pensadas por ustedes. Y cuando digo obras de arte, no piensen no solamente en un cuadro, piensen en canciones, en melodías, en ideas, en cosas que van a escribir. ¿M? Y que a veces no son ni conscientes. Y por ahí va a decir, no, pero esto tan simple que se me ocurrió, ¿puede ser considerado arte? Sí, es arte simple. O sea, la expresión artística está, no está al nivel de otras obras de arte, pero es arte. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden tener el arte a ese nivel. Después el arte puede quedar en el entorno inmediato del artista. Y acá pongo un ejemplo. In a hole in the ground there lived a hobbit. En el agujero en el suelo vivía un hobbit. Esto escribió Tolkien, el escritor de El Señor de los Anillos, una vez. Y lo guardó ese papel. Quedó en su mente nomás. Esa obra de arte tuvo en ese momento un ecosistema ínfimo, que era solamente en la cabeza de Tolkien y en el papel físico guardado. Bueno, un tiempito después, a partir de eso, que eso, según dice él, lo escribió sin tener ni idea de qué era un hobbit. ¿Qué hobbits son esos personajitos chiquitos que hay en El Señor de los Anillos? Bueno, hace un libro para su hijo, un libro infantil que se llama El Hobbit. Una obra que iba a quedar solamente en su entorno inmediato, su familia, sus amigos. En un momento, esa obra llega a un amigo que es Lewis
C.S. Lewis, el que no me acuerdo quién de ustedes lo eligió para el libro, y le dice, ¿y esto por qué no lo, y si lo publica? Y ahí se lo publica, y esa obra da un salto. Entonces yo agarro una clasificación que abarca, ay, no puedo, ahí está, abarca estos niveles: la obra personal, la obra en su entorno inmediato, la obra en su comunidad, y luego cuando se publica, que va hacia el mundo. Y esto de ir hacia el mundo puede ser entre comillas, porque obviamente no llega a todo el mundo. Van a ver que acá yo escribo un... Ah, no, más adelante escribo. Por ejemplo, acá pongo un ejemplo. Fíjense, este es el dibujo que hacen en Titanic. Esa obra hubiese quedado totalmente dentro de no sé, si hubiese sido real la historia, hubiese quedado en la memoria de Rose nomás, y nada más, se perdía. Al aparecer después, es como que de repente sobre la caja de Pandora, y esa obra de arte amplía su ecosistema. Acá, esto es la... Ah, y después clasifico en esto otra cosa que es las obras trascendentales, que es cuando ese ecosistema no solamente se publica y queda y llega más lejos que su comunidad, que puede ser su grupo educativo, puede ser su barrio, puede ser su ciudad chiquita, sino que también queda y trasciende hacia el futuro. Y va a aparecerte en otro momento. Entonces una obra que no ha sido publicada difícilmente trasciende hacia el futuro, porque no es que alguien no la va a encontrar. Cuando llego a publicar, no piensen solamente en publicar un libro. Piensen cuando un cuadro es puesto público. Piensen cuando una cosa es fotografiada y aparece en distintos lugares. Cuando una película es presentada. Algo que, por ejemplo, en el pasado era bastante difícil. O sea, por ejemplo, ustedes escribían un libro en el Gualeguaychú de 1805. Primero que no ibas a tener una imprenta en la ciudad para publicarlo. Ponele que la tuviera. Bueno, tu libro de repente pasó de tu obra personal a tu comunidad. Difícilmente saldría de ese Gualeguaychú de 1805. Cuando vos lo publicás, va al mundo. Y si queda y trasciende, va hacia el futuro. Ahora fíjense, por ejemplo, esto que yo les escribí para ustedes. Yo esto ya lo subí a Script. A Script no a... ¿Cómo es la página? Bueno, donde subí los PDF. Eso tranquilamente puede estar bajándolo a alguien del otro lado del mundo, puede estar viéndolo, incluso puede cambiarle el nombre y decir lo publico yo y lo se presenta. Bueno, por eso acá pongo desmontando la clasificación y hago un cuentito de qué pasaba cuando se publica una obra de arte en el Gualeguaychú del 1800, que si se fijan no es tan atrás en la historia de la humanidad, pero es lo suficientemente atrás para que la forma en cómo se transmiten las ideas sea mucho más parecida a la que había en los miles de años de humanidad anteriores a lo que hubo 100 años después nomás. Y después hago otro cuentito donde una chica hace un fanfic, lo publica, y después cómo eso va generando obras de arte, como es, que están inspiradas en eso. Y cómo llega y cómo empieza a aparecer en cualquier parte del mundo. Que eso es lo que pasa hoy. Bueno, ¿por qué pongo estas dos cosas? ¿Por qué les armo una clasificación que parece como bastante como cerrada y después la desarmo? Porque estas dos cosas tienen que tenerlas en cuenta. Primero, todas las obras de arte que vamos a ver fueron creadas en su enorme mayoría en un contexto donde sí es posible hablar de ecosistema engendrado y engendrador clarísimos. Y todas esas obras de arte en algún momento llegan al siglo XX y les pasa esto que va a pasar en el cuentito de que se viraliza, que se desparrama y de repente ya es inatajable. ¿Pero por qué? ¿Qué les puede servir de esto? Porque lo que yo quiero es que reflexionen de vuelta, sobre todos esos caminos que abre una obra de arte para usar eso en el aula.
¿Y cómo se usa una obra de arte en el aula? A ver, ¿alguno de ustedes ha usado obras de arte en alguna práctica? ¿Ninguno la usó? No, veo que dicen no y los que escriben ponen no. Yo he mandado Sí. clases que tienen ilustraciones. Por ejemplo, hice una clase de sumerios, tiene una ilustración de cómo sería la vida del pueblo sumerio, pero como no han Ujú. sido presenciales las prácticas, nunca he podido ver la reacción de los estudiantes, así que no ha Bueno, pero sido. usaste. Pero la usé, sí, sí, sí. Yo acá hago una clasificación que también está sujeta a que ustedes la cuestionen, que es los 5 niveles en cómo se usa una obra de arte. Como refuerzo, como disparador, como motivación, como producción o como creación. Y esto que acá está importante. Vamos a verlo primero así nomás y después vamos a ver esto relacionado con el ecosistema de las obras de arte y van a ver cómo se potencia. Fíjense que acá usa este meme, que es el de, ah, no sé si lo han visto alguna vez, que es esto de que como que estás como subiendo el nivel de complejidad del pensamiento. ¿Y por qué lo pongo así? ¿Qué es usar una obra de arte como refuerzo? Es por lo que vos hiciste. Vos estabas hablando de Sumeria, estabas tirando palabras y hay personas que se les da muy bien el imaginar a partir de las palabras y hay otras que no. Entonces usás las imágenes para generar ideas mentales que le simplifiquen la comprensión al alumno. Entonces, por ejemplo, lo más común es que el arte usado en el aula sea visual. Desde la foto para pasarse de mano a mano, fotocopia o alguna película en videocassette que ya varias décadas atrás usaban, hasta las actuales proyecciones, transmisiones de enlace, envíos de imagen a dispositivo, etc. En la diversidad de capacidades del alumnado, para aquellos quienes les es más difícil abstraerse y armar imágenes mentales de lo que se está diciendo, el colocar imágenes brinda una buena ayuda. Nuevamente el conocimiento del ecosistema de la para usar y los imaginarios del alumno, que ya vamos a ver qué es eso, será determinante para sacarle más beneficio a esto. Fíjense que también vos podés procesar una imagen o procesar una película. Generalmente cuando en el aula se hace uso de arte, se termina o haciendo esto o haciendo lo que vamos a ver ahora, que es usarlo como disparador. Que esto, por ejemplo, es algo que nosotros usamos bastante en el aula muchas veces, nosotros mismos en Historia del Arte, que es poner una obra de arte y empezar a hablar de eso para llegar a otro lado. Que no es lo mismo que el otro. En el otro la obra de arte es como un adornito que refuerza lo que estás diciendo. Acá, desde la obra de arte salen, empieza a construir la clase. La obra de arte se usa como un eje de tema dar, se la presenta y de ella se encara. Un uso satisfactorio, pero como veremos, sin el debido análisis del ecosistema, fácilmente se cae en lugares comunes. Por ejemplo, un lugar muy común es agarrar esta obra y hablar de la Revolución Francesa de 1789, siendo que este cuadro es de la Revolución Francesa de 1830. O al usar Los Miserables para hablar de la Revolución Francesa de 1789. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a hacerle el ecosistema del arte, de esta obra de arte, vas a ver que no es de esa Revolución Francesa, que hay otras obras de arte que hablan de la otra Revolución Francesa, que esta te cuesta contando otras cosas, y ahí le podés sacar bien el. Y ahora pasemos a los otros niveles: motivación, producción y creación. Motivación es la obra de arte no necesariamente se usa para transmitir conocimiento o apuntalarlo. También se puede usar para distender o generar ambiente agradable que amenice la enseñanza. Es un uso heterodoxo, pero válido. El conocimiento de los ecosistemas permite compaginar con los anteriores y el conocimiento de los imaginarios de los alumnos. ¿Qué sería el ejemplo? Fíjense que estemos hace 2 horas hablando y ustedes están aburridos y no saben, ya están diciendo, que se calle este. Bueno, vamos a poner algo de música, 3 minutos de música. O vamos a iniciar la película antes viendo un video que por ahí tenga una vaga relación con lo que vamos a ver. Eso es válido. Y esa forma de usar el arte, si bien
no es lo más práctico para el momento de meter contenido, porque no estás metiendo contenido, sí es muy práctico para la tarea didáctica de generar un buen ambiente de enseñanza. Y acá pasamos a los niveles más altos del uso de la obra de arte, que es la producción y la creación. La diferencia entre una y otra es, en producción estás haciendo una obra de arte según cosas que te están diciendo, y en la creación estás creando vos la obra de arte. O sea, estás tomando el dominio de la idea. Entonces, fíjense, producción. Y si les pongo este ejemplo. ¿Cuántas veces en materias no artísticas la consigna fue producir arte? Probablemente no recuerden muchas, aun cuando es muy posiblemente, estoy mal, eso lo escribí mal, tendría que corregirlo, que hayan tenido que dibujar un cabildo de Buenos Aires o cantar una marcha patria. Y ahora les pregunto, ¿ustedes tienen la idea en su mente de cómo es el cabildo de Buenos Aires y la casa de Tucumán? ¿Tienen en su mente cómo es la casa donde se, se genera no, se sanciona la Constitución? Bonanzi, ¿dijiste que sí o no? A ver, Como me la imagino, sí. ¿pero tenés la idea de cómo es el edificio? ¿Lo podrías dibujar ahora? Se sanciona la Constitución. No sé si perfecto, pero sí me animo. ¿El resto? Ya dicen no, y no sé si lo otro. Les tiro otra pregunta. ¿Ustedes conocen más o menos qué pasó en la batalla de San Lorenzo? ¿Qué pasó? Díganme ¿Por cuál? un suceso que pasara en la batalla de San Lorenzo. Muere Cabral. Muere Cabral. ¿Qué más? Vos, por ejemplo, en el cuadro, que sí, ves barranca, Caballos tirados, ves que hay caballo, un ves que hay paisaje barranca. inhóspito. Ujú. Sí. Ahora, ¿cómo fue más o menos? Y, por ejemplo, yo me acuerdo de otras imágenes que también se ve que avanza la caballería, que vienen los realistas desde el... Que la batalla de San Lorenzo, si se ponen a pensar, es una escaramuza, no es de las batallas más masivas que hay en la... O sea, está lejísimo de ser una batalla importante. Ahora, ¿cómo fue la batalla de Vilcapugio y Ayohuma, por ejemplo? ¿Cómo fue la batalla de Cancha Rayada? Capaz si tuvieron que meterse en el tema y analizarla, capaz algunos saben y dicen, ah, fue de tal forma, como se movieron de tal, el campo fue de tal manera. O sea, no tenemos esa idea, pero ¿por qué? Porque no, o sea, nosotros nos hicieron hacer arte con San Lorenzo. Nos hicieron hacer arte con la casita de Tucumán y con el Cabildo. O sea, eso que te hicieron que vos con tus manos dibujes la casita de Tucumán, con tu boca cantés la batalla, la marcha de San Lorenzo, que vos decís, ¿eso es arte? Sí, es arte. No es el arte más bien. O sea, si vamos al caso, entonces que Mercedes Sosa no hacía arte. La mujer era, hacía puras interpretaciones de temas que no eran de ella. Sí, eso es arte. Bueno, ustedes cantando la marcha de San Lorenzo hacían arte. Un arte que no está a alto nivel, pero es. Eso, cuando ustedes se involucran al realizar esa obra de arte siguiendo esas pautas dadas, ustedes no escribieron la marcha de San Lorenzo, no es que le dijeron, bueno, busquen análisis histórico de la marcha de San Lorenzo y hagan una letra, una canción sobre la marcha de San Lorenzo. No hicieron eso. Le dieron, esta es la letra, te la canta. Bueno, y ahí está la diferencia entre el del nivel de producción y el de creación. En el de producción ustedes están repitiendo algo que le están dando, y en el de creación ustedes están haciendo una investigación, que eso es lo que yo quiero que lleguen en el práctico. O sea, están haciendo una investigación y a partir de eso ustedes tienen que crear algo. La obra derivada. Que cuando ustedes ven, volvamos acá, esto que hay acá, tenés como distintos niveles que van desde copiar la Mona Lisa hasta inspirar la Mona Lisa vagamente, hasta hacer algo muy amplio a partir de la Mona Lisa. Bueno, ahora,
ya vimos Que vale cómo... aclarar, Marcelo, que eso no es plagiar una obra, sino que por ahí es, o sea, es recrearla, reinterpretarla, ¿no? Ujú, Porque por ahí, para que no se confunda eso. ujú. Y bueno, y para terminar, vamos a ver dos cosas que hay que tener en cuenta para enseñar con arte usando ecosistemas de arte, que es la relación entre la obra y lo que se quiere enseñar, y la relación entre cada alumno y la obra usada. La relación entre la obra y lo que se quiere enseñar es clave saber identificar qué ecosistema tiene esa obra. O sea, todas las cosas que disparan esa obra. Y acá ahora vamos a ver ejemplos en varias obras. Y la otra es qué es lo que está pensando la relación entre el alumno y la obra usada. A ver, no es lo mismo. Ustedes se pasan 4 días armando una clase en base a tal cuadro o a tal película. Ustedes se vieron 2 veces esa película. Se vieron durante 4 días ese cuadro. No es lo mismo la relación que van a tener ustedes ante esa obra que la que van a tener un alumno y que la que va a tener otro alumno. Y esto sí te voy a leer todo porque es bastante importante, que es, al momento de crear una obra de arte, el artista bebe de una resultante de las vivencias, tanto formales como informales. Cuando hablo de formales me refiero a la enseñanza formal y las informales son cosas que le han pasado en su día a día, que definimos con el término imaginario. Que les repito de nuevo, ¿qué son los imaginarios? Lo que tenés en la cabeza que te hace interpretar lo que estás viendo. En la construcción de la parte física de una obra de arte, nos basta con ello. O sea, con los imaginarios del artista, que es el cuadrito este que vimos acá. O sea, si vos querés analizar el objeto físico Mona Lisa, haces todo esto de Leonardo da Vinci y te sale. Querés analizar el objeto físico Panteón de Roma, analizás todo esto de los romanos de esa época y te da. Pero hay un problemita. En la construcción de la parte física de esta obra de arte nos basta con ello, pero para el hecho artístico completo falta una pincelada final, que es la que se da cada vez que un individuo tiene contacto con dicha obra de arte. Y dicho proceso se repite con cambios, así sean ínfimos, cada vez que dicho individuo reincide para apreciar dicha obra. O sea, si ustedes se vieron una película hace 10 años y la vuelven a ver hace 5 y la ven hoy, la van a ver distinta. Y la película que viste hace 10 minutos, le pones play y la ves de nuevo y la vas a ver distinta. Capaz te vas a aburrir más, capaz te va a aburrir menos, vas a ver detalle, pero va a ser distinto. En esta interpretación, en los imaginarios del individuo se pone en movimiento y moldeará el mensaje final, y acá está la parte complicada de tener éxito al usar arte para enseñar, ya que nos enfrentamos a la complejidad y a un vicio. La complejidad y la heterogeneidad de los imaginarios del alumnado, que eso se tienen que pensar, los alumnos son todos distintos, entonces ustedes van a estar hablando con una obra de arte y por ahí van a decir, mirá, cómo se engancharon estos, los gurises, y sí, se engancharon 5 y 25 están en otra, que ese es el vicio de creerse los clichés que tenemos sobre los jóvenes, los niños, los alumnos, y para ustedes todavía son bastante jóvenes como para no tener ese problema, pero a medida que vamos envejeciendo lo vamos teniendo. Lo primero entendible, o sea, la complejidad, que es, y tiene un problema que es que al presentar una obra de arte, los mensajes que llegan a cada alumno difieren. Para sobrellevar esto, solemos apelar al vicio de dirigirnos a un constructo alumno idealizado, cosa que en grupos grandes muchas veces es la solución realista posible. O sea, porque bueno, te podés meter a analizar la mente de cada gurí y decir, ah, bueno, a este le vamos a hacer tal obra, a este le vamos a poner tal otra, a este tal otra. Pero a veces sí lo pueden hacer, o incluso lo pueden hacer en cientos prácticos. Por eso, el práctico vamos a partir de un libro que ustedes leyeron. Por eso cuando me subieron libros que yo no tenía, no los había leído, traté de interiorizarme a ver qué era. Por ejemplo, el que subió de C.S. Lewis, me tuve que escuchar un video de YouTube de 1 hora donde había uno hablando sobre ese libro. Entonces, para que si no podés hablar en el aire. No podés hacer zaraza.
el cosa es esta. Al hacerlo debemos ser conscientes de esta limitación. O sea, yo no le estoy diciendo que no se armen ni idea del alumno idealizado, pero sean conscientes que eso es una idealización, que tiene sus límites. Conscientes de que el mensaje se puede perder en parte, y entonces estar preparado para tener plan B. Distorsionarse en otra a la par de que constantemente debemos cuestionar y reconfigurar esa idea de alumno idealizada a la cual hablarle. El camino ideal, obviamente, no es ese, sino que es meterse en el barro de la complejidad y armar el camino de lo imaginario de cada alumno. Si bien la enseñanza en el mundo real pueda resultar casi imposible llegar a esto, sí es posible realizar tareas, prácticas y consignas que con este espíritu se haga una radiografía de parte de los imaginarios y desde allí emprender la ruta por los ecosistemas del arte hasta el objetivo educativo buscado. Entonces yo acá agarro esta imagen que tenés la variedad de alumnos de todo tipo, los imaginarios que tienen todos esos alumnos, que a su vez hace que conozcan diversas obras de arte que se pueden relacionar o no con las obras de arte relacionadas al objetivo. Te lo digo en criollo. ¿Vamos a hablar de la Revolución Francesa? Vamos a hablar de la Revolución Francesa. ¿Vamos a poner cuadros? Vamos a poner la libertad guiando al pueblo que está en todos lados. Ese cuadro, ¿tiene alguna relación directa con lo que tiene cómo es la relación del alumnado con ese cuadro? En caso que no haya una relación directa, ¿hay alguna relación indirecta que pueda ser usada para entrarle por ahí? Porque ahí se pone en juego la parte motivadora también del arte. Esa que por ahí, que no necesariamente tenía que ser de contenido, bueno, podés mezclar eso con lo otro. Entonces ahí este es el juego que les invito a que reflexionen sobre eso. O sea, sobre que la obra de arte no se tiene que tirar así y arréglense, sino que tienen que tratar de ver qué es. Y acá vamos a ver en distintos ejemplos todos los tentáculos que tienen esa obra de arte y a su vez desde ahí todos los caminos que se puedan hacer entre. Vamos a ver acá. Para unir el objetivo educativo con el alumno. ¿Hasta ahí van siguiendo la idea? ¿Alguna duda? ¿Van bien? Bueno, en el chat tampoco. Entonces acá les pongo varios ejemplos. Fíjense que usar arte de todo tipo. Entonces, por ejemplo, cosas que te puede, o sea, y acá lo resumí en palabras que son como los disparadores que me están dando esta obra y con los que lo podría relacionar. Entonces, podría usarlo para hablar del Cinquecento, la época del 1500 en Italia, para hablar sobre Leonardo da Vinci, en la clase de historia, para hablar sobre la Eucaristía en una clase de teología, para hablar sobre Milán en una clase de geografía, para hablar sobre Italia, para hablar sobre Israel, que es el lugar donde donde está el tema, sobre Milán, que es el lugar físico donde está la obra, hablar sobre el cristianismo, hablar sobre los artistas. Entonces ustedes pueden decir, bueno, esta es una obra de arte que hizo Leonardo da Vinci, siendo bastante reconocido ya el papel del artista en el Renacimiento, y se usa para eso. Y así pueden usar muchísimo. O sea, esto que está puesto acá es una subjetividad mía. Acá vamos a ver el Guernica de Picasso. Bueno, puedes hablar de guerra, puedes hablar de dictaduras, de fascismo, de militarismo, de comunismo, de Franco, de Picasso mismo, de la ciudad de Guernica, del constructivismo ruso, del nazismo, sobre los toros, sobre la tragedia, sobre el pacifismo, sobre el belicismo. Porque, a ver, muchas veces se pone esa obra y dice, bueno, es una crítica sobre la guerra. Y no es tanto de la guerra. Si este bombardeo era sobre el otro bando, un Picasso no creo que lo criticara, porque estaban en la guerra. Pero se puede usar para criticar a la guerra. ¿Me explico? Entonces, no, eso es algo también que tienen que tener muy claro. ¿Qué es lo que quiso decir la obra original? No necesariamente es para lo que ustedes la usarán. Entonces ustedes pueden decir, no, esta guerra, este cuadro, que es un cuadro que hace Picasso, defensor de del bando republicano, para una exposición en París, que al principio no iba a ser de Guernica, pero justo se hubo el bombardeo de Guernica. Bueno, yo lo voy a usar para hablar del pacifismo en la guerra del Congo. Bueno,
¿Se puede usar? Sí, se puede usar. Porque y ahí está la riqueza del ecosistema que tiene esta obra de arte. Lo mismo acá, el grito de Munch. Podés hablar de la Belle Époque, que es cuando se usó, podés hablar que cuando se hizo, podés hablar de que esto cuesta 119 millones de dólares y el arte como mercancía, como especulación. Podés hablar del paisaje, de miedo, de locura, de los cielos rojos, del expresionismo del siglo XX. ¿Mm? Puede usarlo como Marcelo, disparador. Sí. o sea, yo creo que los chicos también se están dando cuenta con esto que vos estás diciendo, de que para poder usarlo de la manera en que lo estamos planteando, tienen que saber, o sea, tienen que saber de la obra, de qué periodo, cuál es su contexto, quién es el autor, qué es lo que pintaba, o sea, no podemos, si queremos salir de tomar una obra como mera ilustración, a utilizarla así como lo estás presentando vos, que lo que veníamos hablando, el profesor, más allá que sea el profesor de historia, tiene que saber. Y si no, que por ahí recuerden un poquito cuando hablábamos en el taller de corporeidad, la importancia de que para esto también trabajar con los otros profesores de las otras áreas, que por ahí nos pueden dar otro panorama, que por ahí pueden abordar el tema desde otro lugar, entonces aprovechar todo ese capital humano que hay en las escuelas para utilizarlo para mi área, para mi materia. Exactamente. O sea, y esto en los prácticos que venga, pues ahí estaría bueno que hagamos en barroco o en el Renacimiento, que desarrollen un ecosistema del arte de alguna obra reconocida, de esta manera nomás, de vuelta, no tan profundo, para que le dediquen más tiempo al práctico que vamos haciendo con el libro. Veo que, calculo que ya se dieron cuenta que apunta la idea del práctico de lo del libro. La idea es que una vez identificó el ecosistema del arte, en poder llevarlo para otro lado y generar una obra de arte ustedes. ¿Qué obra de arte? Bueno, dependerá de sus habilidades artísticas y de lo que ustedes se crean capaces. Porque ustedes pueden, si alguien pinta, que pinte. Si alguien hace música, que haga música. Si alguien escribe, que escriba. Si alguien quiere hacer un mapa, que haga el mapa. Si alguien quiere hacer un juego, por ejemplo, el año pasado, en este práctico, uno entregó un videojuego, otro entregó una maqueta, otro hizo unos videos hablando tipo youtuber, otro sí se grabó haciendo una obra de teatro unipersonal, pero con varios personajes. O sea, él mismo actuó todos los personajes. Pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Pero ahí terminando, vamos a ver los ejemplos, porque acá ya vimos, por ejemplo, en la pintura, que es como lo más directo, pero fíjense, por ejemplo, una escultura te puede decir un montón de cosas, de símbolo de la paz, de un souvenir, desde quién lo diseñó, de una época, de una religión, de personajes que eran los dirigentes en esa época. Un edificio te puede decir de todo. Arte religioso, contemporáneo, arquitectura, simbolismo, ingeniería, modernismo, espiritualidad, catalán, Barcelona, Gaudí, Montserrat, iluminación, gótico, España, turismo, templos, símbolos, icono, vitró. Fíjense que en cada imagen de esta aparece la obra y atrás aparecen, por ejemplo, aparecen últimas cenas, que no son de Miguel Ángel, de Leonardo. Aparece una representación en una película que simula la última cena. Acá aparecen otras en la última cena. Acá, por ejemplo, aparecen obras de Picasso, obras bélicas literarias que no son de Picasso, carteles bélicos, estatuas. En esta, por ejemplo, aparecen distintos tipos de escenas que tienen esa fuerza de desesperación que tiene acá. Fíjense que son caminos distintos. De acá, fíjense, tenemos el de 2001, dice el espacio, ahí viendo que el robot lo va a matar. Del robot, no, la computadora lo va a matar. Acá vemos una parte del juicio final de Miguel Ángel,
acá tenemos una escalera así como que te dice al infinito. Acá tenemos el último cuadro de Van Gogh, unos días antes de morirse. ¿Mm? Acá tenemos, por ejemplo, desde Gaudí es el arquitecto que diseñó esto. Hay un disco que se llama Gaudí y habla sobre esto. O se puede volver una remera donde se mezcla con Disney. O sea, esa es puede pasar en una música, la novena sinfonía de Beethoven, que te puede aparecer como un himno de la Unión Europea, por ejemplo, o como una música que aparece en una película, y por ejemplo, puede aparecer una película como Amada Inmortal, que es sobre Beethoven, que aparece ahí, o por ejemplo en no sé, La Naranja Mecánica, o otra película que no tiene nada que ver con Beethoven, el protagonista es fan de Beethoven y escucha Beethoven y aparece esta música por todos lados. Si ustedes empiezan a entrar acá, van a ver cómo estas son obras anteriores de Beethoven que se inspiran en esto. O sea, acá tenés el ecosistema engendrador. Les recomiendo videos de YouTube sobre esto, están bastante interesantes. Hay un youtuber que se llama Jaime Altozano que lo analiza, que está bastante... O sea, tiene mucha esta idea que yo tengo del arte como algo que está desparramado por todos lados. Una visión rizomática del arte. Acá la música de Edith Piaf, Marcelo, ¿sí? los chicos tienen ¿Sigo? clase a las 8, ¿no? Ajá, porque son No y sé, 56. listo, no, igual esto ya termina, si tengo los ejemplos de... Bueno, acá tengo otro ejemplo de música, de una música más popular. Acá tenemos ejemplos de fotografía. Acá tenemos ejemplos con pinturas que por ahí no son tomadas como arte porque han sido tan replicadas, como por ejemplo en Almanaque, como en Molina Campo, que no... Pero sí es arte. Además de un pintor que tenía sus pinturas, o sea, después lo vamos a ver bien. En el cómic, acá tenemos un cómic que bebe de un historial de cómic clásico y de cómic más de la década del 70 y Yo el veo esa autor... serie, Watchmen. ves, bueno, si la viste y tenés todo este mundo para ver. Tenés el cómic original, tenés la película, tenés el autor ahí con esa cara de generado que tiene, tenés los otros cómics que hizo el autor, V de Vendetta, 300, tenés cómics que no son de él, pero seguramente los conoces. Pueden tomar, por ejemplo, una danza. Acá está la samba. Y la samba que viene de la samba cueca de Perú o de la cueca, que también de ahí viene la cueca chilena y que puede ser bailada por unos viejitos acá o puede ser bailada por esta persona que está vestida así nomás o por alguien disfrazado de gaucho o alguien que está vestido típico pero porque es ropa. O incluso acá, fíjate, mira, acá lo dibujaron tipo anime. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se mezcló la estética del anime con la samba? Bueno, se mezcló. Y cómo hay lugares, por ejemplo Cosquín, que aparece ahí, que es un lugar representativo para el folclore, entonces si algo sucede ahí, va a tener más relevancia de que si sucede en, no sé, en la puerta de Cedes. Entonces fíjense, acá puedes hacer análisis histórico, puedes hacer análisis contemporáneo, análisis de vestimenta, análisis de dónde se usa. Ahí algunos habrán bailado samba en una fiesta patria. Bueno, acá otro ejemplo, los libros de Tolkien que están su influencia en el pasado medieval, una película sobre viajes en el tiempo y obras, cosas artísticas que por ahí uno no las toma como artísticas, pero que están. Acá está para quien está usando Los Miserables, que también, yo igual acá a propósito no partí del libro, que es lo original, sino partí del musical, que a su vez deriva en películas, y a su vez para atrás tenés la estética de estos cuadros. Y hasta incluso un videojuego. O sea, acá tenés un videojuego donde trata de la historia de Juana de Arco, que podés ver arquitectura, y hasta podés hacer un meme donde dice, estás estudiando historia, estoy tratando de aprender historia, jugando a Age of Empires, no leyendo libros, obvio que jugando. Y es posible, porque a ver, si vos te jugaste la campaña de Juana de Arco, posiblemente te quede mucho más de la historia de Juana de Arco que leyendo sobre Juana de Arco en una tarde. Después, si querés... Todos los juegos de Assassin's Creed, por ejemplo, están situados en una época histórica Sí, también.
Aunque también, Hay una ahí egipcia, Revolución Francesa. la idea es meterse también en ver qué de eso es licencia artística y qué no. Entonces los nazaríes del Assassin's Creed son bastante lejanos a los reales. Pero bueno, sirve. Pero es un todo sirve. acercamiento. Es al un menos. acercamiento. Entonces, por eso, todo es válido siempre que uno sea consciente de qué es cierto y qué no, de que lo que está. En el arte es válido siempre que seas y el arte en la historia, que seas consciente de qué de eso que estás viendo es real y qué no tiene intención de ser real. Bueno, vamos a ir cerrando para que puedan ir a la clase, la otra. Cualquier duda que les surja de esto, la pueden ir consultando después en el grupo. Para la clase que viene, o sea, vamos a ver después si hacemos un Zoom el próximo jueves o dentro de 2 semanas. Pero la idea es, para el jueves que viene, entrega del práctico de la línea de tiempo y del mapa. Y el otro práctico del libro, vayan leyendo este PDF que yo les hice y en base a eso vayan buscando, analizando, ya sea buscando cosas o solamente pensándola, el ecosistema de la obra de arte, libro que eligieron. Que después de eso es lo que van a usar. Y vayan pensando también sus propios imaginarios. ¿Qué es y tus propias habilidades? ¿Qué es lo que se creen capaces de hacer? Después vamos a ver en una clase más adelante los ejemplos del año pasado para que vean que están mucho más cerca de hacer cosas que ustedes creen. O sea, que pueden estar por ahí a unas horas de hacer un juego divertido y jugable nuevo. Creo que ya está. No sé, vos, Jorgelina, si tenés algo que decir. Sí, ya está. Le subimos después una pequeña consigna como para que ustedes después puedan subir su trabajo ahí en el aula. Pero bueno, me parece que sí. Cualquier duda, como dijo Marcelo, nos consultan, nos mandan un mensajito y para poder ayudarlos. Bueno, gracias. Bueno, gracias por escuchar. Muy bien. Bueno, que pasen lindo. Buen fin de Nos semana. vemos. Chao, hasta luego. Chau, chau. Que pasen lindo. Chau. Chao, chao. Igualmente. Gracias.